Hola chicos, ¿cómo están? Continuando con nuestros videos acerca de tabla periódica, toca analizar entonces el día de hoy lo que es los grupos B, también conocidos como los elementos de transición. Muy bien, entonces al igual que los grupos A, nosotros reconocemos que un elemento pertenece al grupo A porque termina su distribución en S o en P. Muy bien. Pues para el grupo B, nosotros vamos a reconocer que un elemento pertenece al grupo B cuando su distribución electrónica termina en D o en F. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Hay que recordar que los elementos del grupo B están en medio de la tabla y están afuera. ¿Sí? Los elementos que se encuentran fuera de la tabla periódica son aquellos cuya distribución electrónica termina en F. Todos ellos, como ya sabemos, pertenecen al grupo 3B, conocido como los elementos de transición interna, también llamados tierras raras. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Nosotros nos vamos a encargar el día de hoy de analizar a los elementos que se encuentran en el medio de la tabla periódica, es decir, todos aquellos elementos cuya distribución termina en D. Muy bien. ¿Cuántos grupos B tenemos? Pues tenemos 8 grupos B. Lo que sí hay que tener un poquito de cuidado porque los grupos B, a diferencia de los grupos A, no comienzan con el grupo 1. El grupo B comienza con el grupo 3B y termina con el grupo 2B. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Cómo es la distribución electrónica terminal? O dicho de otra manera, ¿cómo termina la distribución electrónica de los elementos del grupo B? Bien, comenzamos. Aquí están los 8 grupos. En primer lugar, ya te dije, comenzamos con el grupo 3B, cuya distribución termina en NS2, N-1, D1. Esa es la familia del escandio. ¿Estamos de acuerdo? El grupo 4B, cuya distribución termina en NS2, N-1, D2. Ten en cuenta que este es el último nivel y este es un nivel menos. Es decir, este es el penúltimo nivel. Eso hay que tener cuidado. El grupo 5B, la distribución termina en NS2, N-1, D3, familia del vanadio. Grupo 6, cuya distribución termina en NS2, N-1, D4, familia del cromo. Tenemos el grupo 7, cuya distribución termina en NS2, N-1, D5, la familia del manganeso. Recuerda también que el grupo 8B involucra 3 columnas, ¿sí? Involucra la familia del hierro, cuya distribución termina en NS2, N-1, D6, la familia del cobalto, cuya distribución termina en NS2, N-1, D7, y la familia del níquel, cuya distribución termina en NS2, N-1, D8. ¿Estamos de acuerdo? Todos las tres columnas corresponden al grupo 8B. Luego viene el grupo 1B, cuya distribución termina en NS2, N-1, D9. La familia del cobre, conocida esta familia como los metales de acuñación, y terminamos con el grupo 2B, cuya distribución termina en NS2, N-1 de 10, que es la familia del zinc. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Cómo sacamos nosotros el número de grupo B? Bueno, el número de grupo B, como te habrás dado cuenta, mira, si nosotros sumamos acá 2 más 1, nos sale 3. ¿Ok? 2 más 2 nos sale el grupo que es 4. 2 más 3 nos sale el grupo que es 5. 2 más 4 nos sale el grupo 6. 2 más 5, 7 nos sale el grupo también. Y acá hay que tener cuidado, porque cuando la suma me da 8, cuando la suma me da 9 o cuando la suma me da 10, es grupo 8B. ¿Estamos de acuerdo? Cuando la suma te da 11, cuidado con esto, cuando la suma me da 11 es 1B. Y cuando la suma me da 12, es grupo 2B. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, eso hay que tener cuidado. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero el número de grupo, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que sumar. ¿Qué vamos a sumar? Como lo hemos hecho acá, vamos a sumar electrones en S más los electrones en D. ¿Estamos de acuerdo? Pero recuerda que estos electrones de S pertenecen al último nivel, por eso es que acá dice N.
mientras que los electrones que están en D le pertenecen al penúltimo nivel. Por eso dice N-1. ¿Estamos de acuerdo? Veamos un ejemplo. Con el níquel 28. Si yo hago su distribución electrónica, el gas noble más cercano al níquel es el argón 18. Entonces, luego sí, 4S2, 3D8. Tenemos 18, 20, 28. Ahí está. Siempre la pregunta es que determines el periodo y el grupo. Muy bien, ya sabes que el periodo, ya lo hemos visto, representa la cantidad de niveles usados en la distribución. En este caso hemos llegado hasta el nivel 4, por lo tanto su periodo es 4. Si nosotros vemos, la distribución termina en D, por lo tanto este elemento pertenece al grupo B. Muy bien, ahora hay que determinar su número de grupo. Entonces, ¿qué dice la regla? Que vamos a sumar electrones en S y electrones en D del último nivel, en este caso que es 4, y del penúltimo nivel, que en este caso es 3. Recuerda que ellos dos siempre aparecen juntos, el último y el penúltimo nivel. Sumamos S y electrones en D. ¿Cuánto me da esa suma? Me da 10. Entonces lo ubicamos acá. Cuando la suma da 8, 9 o 10 es 8B. Entonces este elemento pertenece al grupo 8. ¿Estamos de acuerdo? La clasificación actual, que también lo hemos visto, nos dice que ahora ya no se mencionan ni grupos A ni grupos B. ¿Cierto, chicos? Muy bien, sino simplemente se dice el número de grupo. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, el grupo 1, que es el grupo 1A, el grupo 2, que es el grupo 2A, y luego el grupo 3, que es el grupo 3B. El grupo 3B es simplemente el grupo 3, mira, coincide. El grupo 4 es el 4B, el grupo 5 es el grupo 5B, el grupo 6 de la tabla es el grupo 6B, el grupo 7 de la tabla es el grupo 7B, el grupo 8 es el grupo 8B, el grupo 9, cuando la suma te da 9, es grupo 9. Cuando la suma te da 10 es grupo 10. Cuando la suma te da 11 es grupo 11. Y cuando la suma te da 12 es grupo 12. Vuelvo a repetir. Cuando yo uso esta nomenclatura ya no se dice A ni B. Simplemente se dice grupo. Por ejemplo, para este elemento, para el níquel, si yo quiero su grupo simplemente, sin mencionar ya ni A ni B, entonces decimos 8 y 2, 10. Por lo tanto, el níquel está en el grupo 10. Y efectivamente, el grupo níquel está en el grupo 10. Entonces, esto es sencillo. La suma que te dé acá, ese va a ser su grupo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay dos maneras de mencionar. Podemos decir que es grupo A o B, o simplemente podemos decir que es un número determinado de grupo, sin mencionar ni A ni B. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos a ver un par de ejercicios para poder aplicar la teoría de grupos B. Veamos, por ejemplo acá, me dice, el átomo de un elemento de los metales de acuñación del cuarto periodo, mira, te dicen del cuarto periodo, posee 36 neutrones. Ahí está, 36 neutrones. Dice, determine su número de masa. Muy bien, como tú ya sabes, el número de masa se calcula sumando Z más N. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Los neutrones ya lo tenemos. Lo único que nos faltaría sería el número atómico. ¿Cómo sacamos el número atómico? Pues de este dato. Me dice que estamos en el periodo 4 y además me dice que es un metal de acuñación. Entonces, por acá, mira, por acá, metal de acuñación, por acá, los metales de acuñación son los elementos del grupo 1, grupo 1B, cuya distribución termina en NS2, N-1 de 9. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el grupo 1. O también grupo 11, grupo 1B, grupo 11 también. Entonces, pero como el periodo es 4, entonces esto es 4. 4S2, y acá sería un nivel menos, 3D9, ahí está, ese elemento es. Por lo tanto, yo necesito el Z, ¿qué hago? Completo la distribución. Antes del 4S2
estaríamos hablando del argón 18, ¿verdad? 18, 20, 29. Listo. También sabes que esto es una anomalía, pero eso para este caso no tiene relevancia porque solo me piden el Z. Así que la suma va a ser la misma. Tendríamos 18, 20, 29. Ahí está. Listo. Entonces, ya tengo el Z. Ahora sí, ya puedo calcular el número de masa que vendría a ser Z más N. Z que es 29 y los neutrones que son 36. Hacemos esa suma, ¿verdad, chicos? Y la respuesta me sale 65. Y ese sería su número de masa. ¿Estamos de acuerdo? Veamos un segundo ejercicio de aplicación. Me dice, un átomo presenta 12 orbitales llenos y 3 semillenos en su distribución. Determine su periodo y su grupo en la tabla. Muy bien, si me dice que presenta 12 orbitales llenos y 3 semillenos en su distribución, lo que tienes que hacer es la distribución e ir contando orbitales llenos y semillenos. Por ejemplo, si yo digo acá 1s2, pues comienzo a contar orbitales, comenzamos a contar orbitales, y acá en S tú ya sabes que hay un orbital. Como me dice que debo tener 12, entonces continuamos la distribución. 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Vamos contando. Seguiríamos acá. En S un orbital. Ya sabes que en P tenemos 3, hasta ya llevamos 5 orbitales. Acá tenemos un orbital. Acá tenemos 3 orbitales. ¿Estamos de acuerdo? Ya tenemos 9 hasta acá. Acá en S tenemos un orbital. Ya tenemos 10, ¿verdad? Quien sigue es el 3D. ¿Correcto? Es el 3D. Como yo ya tengo 10 orbitales llenos, me dice que son 12, entonces me faltan 2. Esos 2 los vamos a completar aquí. Yo debo de tener 12 orbitales. Ya tengo 10, me faltan 2. Orbitales llenos y 3 semillenos. Tú ya sabes que en el subnivel D tenemos 5 orbitales. Ahí está. Y como me faltan llenar 2 orbitales, pues voy a llenar 2 orbitales acá y voy a dejar 3 orbitales semillenos. De esta manera. Todos están semillenos, me faltaban 2, llenar 2, llenamos 2, ahí está. Tengo acá 10 y estos 2, ya tengo mis 12 orbitales llenos y mis 3 orbitales semillenos. ¿Ok? Sumamos, tendríamos 2, 4, 6, 7. Ahí está. ¿Listo? Entonces, esa sería mi distribución para tener 12 orbitales llenos y 3 semillenos. Y me dice que determine su periodo y su grupo. Muy bien. Tú ya sabes que el periodo y el grupo lo voy a determinar con esta parte de acá. ¿Cierto? Con esto sacamos periodo y grupo. Entonces, el periodo, como te podrás dar cuenta, es 4. El grupo, como termina en D, es grupo B. ¿Listo? Y ahora vamos a sumar electrones en S del último nivel y electrones en D del penúltimo nivel. ¿Cuánto me sale esa suma? 9. Entonces volvemos acá. Si vamos a la clasificación clásica, cuando la suma es 8, 9 o 10, es 8B. Como esa suma me dio 9, entonces el grupo va a ser 8B. ¿Estamos de acuerdo? Pero si me piden la clasificación nueva, la clasificación que se utiliza ahora, simplemente decimos 7 y 2, 9. Es